Buenas tardes nuevamente. Vamos a leer algunos textos respecto a lo que fue la exaltación del Señor Jesucristo. Después de su muerte, su exaltación. Y un primer pasaje para ello les voy a invitar a leer en Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Y hacer una pequeña introducción. Tenemos el suceso de la aparición del Señor Jesucristo en este mundo. Hubieron tres cosas que cambiaron el mundo conocido del Señor. Tres cosas. El Señor le dice a Pedro acerca de su declaración: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le pregunta el Señor, dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dicen Jeremías, otros profetas, Juan el Bautista, o algún profeta. Y él dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí aparece la declaración de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Mesías significa el Cristo. Tú eres el Cristo significa el Mesías, el enviado. Y entonces tenemos una primera cosa que cambió el mundo conocido de la época. Los judíos estaban esperando un Mesías. Durante años esperaban el Mesías. Y el Mesías apareció en este mundo. Hizo una irrupción, una intervención en el mundo. Nunca antes había aparecido el Mesías. Por primera vez en la historia de la humanidad, lo que Dios había prometido acerca del Mesías tomaba cumplimiento a través de la persona de María, y ella iba a concebir en su vientre un santo ser. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Un segundo suceso que cambió el mundo conocido de la época fue la misma declaración de Pedro, cuando él dice: tú eres el Cristo, el Mesías. Y el Señor le dice: sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has hecho sobre mí, sobre esta roca, puede decir refiriéndose al mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia del Señor que Él iba a edificar. Y como hemos aprendido los días miércoles, fue edificada sobre los profetas, sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de los profetas. Y hoy día estamos con los tres ministerios siguientes: evangelistas, pastores y maestros. Y un tercer punto que cambió el mundo conocido de esa generación que vio al Señor Jesucristo fue la venida del reino. Tenemos esas tres cosas. La primera cosa, la aparición del Mesías en la tierra. Nunca antes había venido el Mesías. Había cambiado la historia. En antes y después del nacimiento del Señor Jesucristo, el Mesías prometido había llegado. El segundo hecho importante es que ya el pueblo judío no era solamente ellos. Ahora iba a haber entre gentiles y judíos, de ambos pueblos Dios iba a ser un solo pueblo, un nuevo hombre, y era la iglesia. De judíos y gentiles había hecho un nuevo pueblo. Y también la aparición, la llegada del reino. El reino de los cielos había descendido porque el rey estaba cerca. Y el reino de los cielos se acercó a nosotros. Se acercó. Y hoy día, cuando una persona pasa de muerte a vida, según el libro de Colosenses, las personas pasan del reino de las tinieblas, del príncipe de este mundo, al reino de su amado Hijo. O sea, en el reino de este mundo, que por el momento gobierna Satanás, que Dios le ha dejado un poco de autoridad, en este mundo hay otro reino, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde existen otras leyes, donde las cosas se manejan de otra forma. Y ese es el reino del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo explicar a nosotros la aparición de este Mesías, de este Rey de Reyes y Señor de Señores? El Señor encargó a través del Espíritu Santo a 4 personas, y cada uno la iba a ver de diferentes perspectivas, de diferentes miradas, diferentes visiones. 3 personas, Mateo, Marcos y Lucas,
Lo iban a ver en sus acontecimientos desde fuera, lo que él hacía. Y Mateo lo presenta como el rey de los judíos. Y varios textos de Mateo aparece esa declaración, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. O sea, lo que Mateo quería demostrar era que el Mesías, el rey, había llegado a este mundo. Tenemos a Marcos, que lo presenta cual siervo, el trabajador, el obediente, el que se levantaba muy de mañana y se acostaba muy tarde, el siervo, y tenía que ir de una ciudad a otra predicando el Evangelio. Y cada vez que vemos en Marcos lo vamos a ver al Señor trabajando, ejecutando alguna labor, alguna obra. Y tenemos también a Lucas, que lo presenta como el hombre perfecto, el hombre sin pecado, nacido igual que los otros hombres, pero concebido por el Espíritu Santo. Así que era sin pecado, y así convenía que fuera. Entonces tenemos esos tres con la visión desde fuera, y aparece el evangelista Juan, con una visión más cercana, más de adentro, más espiritual, más cercana al Señor, íntimo. Y vemos que Juan se repite varias veces, el discípulo a quien Jesús amaba. Y podemos apreciar esto cuando están en la última cena, por ejemplo. ¿Y Juan dónde estaba Juan? Juan estaba recostado en el pecho de nuestro Señor. En la intimidad, en la cercanía, una visión más cercana, más profunda. Y ahí tenemos 4 hombres hablando de la misma persona, el Señor Jesucristo. Juan, entonces, capítulo 16, versículo 7, dice, hablando el Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está el Señor dando una declaración de algo que iba a pasar, que iba a acontecer con Él, y los discípulos pueden preocuparse, como vemos en el capítulo 14, cuando les dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, porque el Señor les había declarado ya que Él iba a ser muerto, entregado en manos de los escribas, de los fariseos, pero al tercer día iba a resucitar. Y ahora le está diciendo que les convenía a ellos, y por decir a ellos también a nosotros, convenía que el Señor se fuera, porque de no ser así, el Consolador no iba a descender. Os conviene que yo me vaya. Si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y eso sucedió cuando el Señor ascendió al cielo, envió al Consolador en el día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, ocurrido una sola vez, para siempre. Así como la muerte del Señor Jesucristo sirve una sola vez para siempre para la santificación de los santos, así también el Espíritu Santo bautizó una vez en Pentecostés. Y el Espíritu Santo descendió y es llamado el Consolador, sirve como maestro. Él nos enseña las cosas que nosotros no entendemos de la Escritura, nos muestra cosas, nos ilumina nuestros ojos espirituales para comprender verdades que cuando estábamos en el mundo no teníamos idea. Si cuando estábamos en el mundo la Biblia la abríamos y era otro libro más. Y comenzamos a escudriñar las Escrituras y comprendemos que tenemos vida eterna. Y ellas hablan del Señor Jesucristo. Entonces, 4 hombres hablando de la misma persona del Señor Jesucristo, cada uno con visiones diferentes, pero el personaje es el mismo. Y a través de toda la Escritura, el Señor Jesucristo es el personaje principal, es la figura principal, el que tiene el principado a través de toda la Escritura. Y alguien podría decir, pero en el Antiguo Testamento no está el Señor. Pero cada pasaje, cada suceso de la antigüedad tiene algo que ver con la redención del hombre, tiene algo que ver con el Señor Jesucristo.
Por ejemplo, por dar algunos casos, el árbol que estaba en el medio del huerto, el árbol de la vida, es figura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecan, quedan desnudos, el Señor los cubre con pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? Hay un animal, un sacrificio. Tuvo que ser sacrificado para que ellos se vistieran. Figura del Señor Jesucristo. Avanzando, tenemos a Caín y Abel. Y Abel dice que ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y a Dios agradó el sacrificio de Abel. Y Abel era pastor de ovejas. Él presentó una oveja. Es figura del Señor Jesucristo. Luego vemos a un hombre en obediencia, Noé, haciendo un arca para que personas se salvaran. Figura del Señor Jesucristo salvando a la humanidad, el remanente salvado. Entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento vamos viendo figuras del Señor Jesucristo. Moisés, figura del Señor Jesucristo, cual libertador del pueblo. José en Egipto también, siendo exaltado, pero antes de ser exaltado pasando por un proceso incluso de humillación en la cárcel, vendido por sus hermanos, figura del Señor Jesucristo, a lo largo de toda la Escritura. Y cada vez que usted escudriñe el Antiguo Testamento, va a encontrar una figura del Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos algo que es conveniente para nosotros, nos conviene. Y el Señor le dice a los suyos, les conviene a ustedes que yo me vaya. Entonces me voy y voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Señor se va y lo ven sus discípulos, lo ven ir ascendiendo al cielo en una nube. Y quedan como pegados, hipnotizados en la nube. Les llama la atención la nube, pero tienen que aparecer dos varones. ¿Qué le dicen estos varones? Leámoslo. El libro de Hechos, el capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, esa frase, este mismo Jesús, la misma persona, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ahí está. Nosotros a lo mejor hubiéramos tenido la misma actitud, algo sorprendente. El Señor, ellos están recién reaccionando de que el Señor volvió a la vida, como lo había dicho. Les dijo que lo esperaran en cierta parte, recibieron después el Espíritu Santo, y en este momento ellos están recién reaccionando. Y con su mirada puesta en el cielo. Y tienen que aparecer estos dos varones. Porque muchas veces ponemos la mirada en las cosas especiales que tiene el cristianismo, el evangelio, y quitamos un poco la vista del Señor. Entonces los varones aparecen y le dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, va a volver, así vendrá, como lo habéis visto. Entonces el Señor va y se sienta a la diestra de Dios el Padre en la majestad, en las alturas. ¿Dónde encontramos un pasaje que nos diga lo que pasó en ese intertanto? Vamos a ir al Salmo. Salmo 21 es el Salmo del Buen Pastor. Salmo 23 es el Salmo del Buen Pastor. Y el Salmo 24 me dice lo que sucedió
en el cielo, cuando el Señor es alzado al cielo. El Señor es alzado, se sienta a la diestra de Dios el Padre. Pero en el momento en que Él entra al cielo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Salmo 24. Eso fue lo que pasó. Está escribiendo David y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahí está hablando del cielo. Está hablando del cielo. Un monte en el cielo, un monte santo, un lugar santo, un lugar de santidad, donde nadie puede ingresar. Y dice, ¿quién subirá? ¿Quién subirá? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea, la respuesta para el hombre es nadie, es nulo. El hombre no puede, porque dice que ¿quién va a estar en el monte de Jehová? ¿Quién va a estar en la presencia de Jehová? ¿Quién va a estar en su lugar santo? Y dice, característica número 1, el limpio de manos, no lo somos, puro de corazón, ninguno hay en la tierra puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, tampoco. El hombre siempre la tendencia es a la pecaminosidad, ni jurado con engaño. Ninguno en la tierra es capaz entonces. Y David pregunta, ¿quién será capaz de subir al cielo? ¿Quién será capaz de subir al monte de Jehová? ¿Quién será capaz de estar en el lugar santo? Nosotros sabemos, la respuesta es ninguno. Pero el texto sigue. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y aquí comienza una visión en el cielo, una visión espiritual que le es revelada a David. Le es revelada porque él, a través de los ojos de la fe, ve algo que va a suceder en el cielo. Proféticamente él lo está escribiendo. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir cosas que de ninguna otra forma ellos hubieran podido escribir. Por eso la Biblia no tiene errores, porque los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A ellos se les revelaron cosas, ellos las pusieron por escrito, pero su mano era guiada por el Espíritu Santo, sin margen de error la Escritura. Y él ve o piensa en esto que sucede en el cielo. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Pregunta. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Ahí aparecen preguntas, se repite una con su respuesta. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Las puertas del cielo se abren, se abren. ¿Y por qué en la pregunta? Se supone que en el cielo, donde gobierna Dios, hay un trono. ¿Quién está sentado en el trono? Es Jehová. Está sentado en su trono, Jehová. Y nuestro Señor está a la diestra. Pero acá aparecen preguntas. Dice que las puertas se abren, las puertas del cielo se abren, se alzan. Algo extraordinario está sucediendo en el cielo. Y David quiere saber qué es lo que es. ¿Qué está sucediendo en el cielo? Se abren las puertas del cielo. Algo está sucediendo. Por primera vez en la historia del universo, de toda la historia, por primera vez va a entrar un hombre al cielo. Pero no es un hombre como nosotros. Acuérdense, ninguno de nosotros podría entrar. ¿Quién podría entrar? El limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
esa persona podía entrar. Ninguno de nosotros, pero está entrando alguien. Entonces comienzan a preguntarse, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Y se dan las descripciones: Jehová el valiente, Jehová el fuerte, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Y el cielo está viendo a su Rey sentado en el trono, pero también viene entrando alguien. Y aquí vemos también lo que es la doctrina de la Santísima Trinidad. Porque el Rey, Jehová, el valiente, el fuerte, el poderoso en batalla, está sentado en su trono. Pero ahora se abren las puertas del cielo para recibir a alguien más. ¿Y quién es esta persona que viene entrando? Es el Rey de Gloria. ¿Qué podemos concluir? Cuando el Señor Jesucristo es llevado al cielo, es ascendido al cielo, Él entra al cielo, dice, para nuestra justificación. Para nuestra justificación. En el cielo igual hay un templo. En el cielo hay un templo, pero dice en Hebreos que es un tabernáculo, como a Moisés se le dijo: haz todo lo que viste conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y Hebreos dice que hay algo original, y lo que se hizo aquí en la tierra fue como una copia exacta. Y ahí es donde entró el Señor en el tabernáculo verdadero, ahí entró, cual sacerdote y cual víctima. Entró de las dos formas. Cual sacerdote, derramando 7 veces su sangre. Cual la víctima, el cordero sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando ya la obra está hecha, Él entra y se sienta a la diestra de Dios. Se sienta a la diestra de Dios. ¿Y hasta cuándo se sienta a la diestra de Dios? Dice que hasta que los enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, siguiendo la secuencia en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, pasaje conocido, que habla acerca de la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ahí está la frase, por lo cual, por todo lo que el Señor pasó, por todo lo que Él hizo, voluntariamente quiso descender hasta lo más bajo, hasta lo que ya no podía descender más, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí tenemos un pasaje donde la autoridad de Dios, Dios el Padre, toda la autoridad al Hijo. Las rodillas no se van a doblar ante el Padre, podría ser, pero aquí el texto dice que toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Señor Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que nuestro Señor Jesucristo, o que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo le dice: os conviene que yo me vaya. Él es llevado en la nube, entra al cielo, todo el mundo le reconoce,
se sienta a la diestra de Dios Padre en la majestad, en las alturas, y Dios dice que toda lengua va a confesar que Él, el que está a su diestra, es Señor, es Señor. Y en Apocalipsis lo vemos, Rey de reyes y Señor de señores. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 habla del nacimiento de nuestro Señor. Cómo Él para entrar en este mundo tuvo que nacer. Y hay una vinculación de sucesos en la vida de nuestro Señor que tienen que ver con la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Algunos reconocen esta palabra como la Shekinah o el resplandor de su gloria, la nube que guiaba al pueblo. Ya no iba a estar más en el pueblo judío, ahora iba a estar para todas las naciones, para todo el mundo. 2, el versículo 9 de Lucas dice, he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria, esa es la palabra, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. En el nacimiento del Señor Jesucristo aparece la gloria de Dios, el resplandor, una luminosidad que podía dejar ciego a cualquiera, el resplandor de Dios, la gloria del Señor. También aparece en Mateo. Veámoslo en Mateo 17. Mateo capítulo 17 son sucesos específicos, así como cuando el Señor es ascendido al cielo y le ven en la nube, en esta nube, también cuando el Señor nace aparece el resplandor, la gloria. Y en Mateo 17, versículo 5, dice el Señor cuando se está transfigurando, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Ahí está nuevamente una nube asociada a la luz, al resplandor de su gloria, a la gloria de Jehová. Lo que en el Antiguo Testamento se veía sobre el tabernáculo. Todo lo que se concentraba la gloria de Dios, la presencia de Dios sobre el tabernáculo, ahora en el Nuevo Testamento la vemos en nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la presencia misma de Dios, Dios en la tierra, el Mesías prometido llegando aquí a la tierra. 17:5, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y agrega a él oír. No a los profetas, no a la ley ni a los profetas, porque Pedro se confunde, él era un judío sincero, y al ver a Moisés y al ver a Elías, él se le ocurre una gran idea de hacer 3 enramadas, porque para él como judío Moisés y Elías estaban a un nivel altísimo. Por eso tiene que aparecer la voz del Padre y decir, este es mi Hijo amado, a él oír. El libro de Hechos, el capítulo 1, ya lo leímos cuando el Señor va subiendo en la nube y le ven. Ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Hasta cuándo va a estar ahí? Hasta que el Señor Jesucristo complete el número de sus redimidos, complete el número de sus salvados por la sangre del Cordero, hasta que quede el último hermano que se convierta, la iglesia como edificio espiritual va a ser construida, va a ser terminada, y la última piedra viva que se ponga, la iglesia se va. Y esto está en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Hemos ido viendo cómo en la antigüedad aparecen pasajes en Éxodo, en Levítico,
cómo la nube, esta gloria, este resplandor, se posaba sobre el tabernáculo de reunión, que era el centro, donde estaba todo el pueblo alrededor, y el centro era el tabernáculo. Y el Señor se posaba ahí, reposaba ahí, la gloria de Jehová llenaba el lugar. Pero ahora en el Nuevo Testamento, por eso es que al principio dije, cambió, la situación cambió. El Mesías que se había prometido llegó, la historia cambió. La iglesia, que era un misterio en el Antiguo Testamento, el Señor dice, ahí dice, sobre esta roca, sobre esta declaración edificaré mi iglesia, de los judíos, de los gentiles, de ambos pueblos, y de hacer un nuevo pueblo, la iglesia. Y el reino, el Rey de Reyes estaba en la tierra, por lo tanto el reino había llegado. Y cuando el Señor vuelva, Tesalonicenses 4:17, hablando del arrebatamiento, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí está nuevamente, en un suceso específico del Señor, esta nube, las nubes. En las nubes le veremos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor. Pero luego aquí hay 7 años de tribulación, de gran tribulación. Hay 3 años y medio de principio de dolores. 3 años y medio después de gran tribulación, cual no se ha visto ni se va a ver nunca jamás en la tierra. Y estamos cerca, estamos cerca. El Señor no dejó ninguna señal para el arrebatamiento, puede ser hoy día mismo. Pero luego del arrebatamiento, 7 años después, el Señor vuelve a la tierra. Y eso lo tenemos en Mateo 24:30. Y ahí también hay una alusión, una referencia a esta gloria, a esta nube. (24:30), hablando de la venida del Hijo del Hombre. Dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, esto es después de la gran tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. De nuevo, se fijan, se asocia la nube a la gloria, así como en la antigüedad el pueblo de Israel veía la nube de gloria, el resplandor de la gloria de Jehová, sabía que en el tabernáculo ahí descendía la presencia misma de Jehová. Y en el Nuevo Testamento está sobre un hombre. Para la mayoría de las personas, el Señor Jesús era un hombre. Como decía Isaías, no hay parecer en él ni hermosura. No hay parecer en él ni hermosura. Era un hombre para los demás. Pero en sucesos específicos de la vida del Señor está lo que en la antigüedad pasaba en el tabernáculo. Y Él concentró todo eso. Era el Dios hecho hombre. Timoteo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Es un misterio, es un misterio. Cómo el Dios creador toma forma humana, llega a este mundo, viene a este mundo, nace como todos los hombres, sin pecado. Pero Él decide en algún momento de la historia del universo venir a este mundo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Venir a reinar? ¿Venir a exaltarse? No, todo lo contrario del hombre. Venir a humillarse, venir a descender, a hacerse obediente, a hacerse siervo. Descender. Por eso Filipenses dice, por lo cual Dios le exaltó y comienza a subir y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla.
personas que no creen en el mensaje de salvación en el día de hoy, también van a tener que doblar su rodilla en ese día, delante de nuestro Señor. Y los discípulos, cuando ven entonces esta nube, el resplandor de la nube, ven al Señor siendo llevado. Y ellos comienzan a fijarse en el cielo, en el cielo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Dicen. A veces uno espera que el Señor venga. Tiene una enfermedad, tiene algún problema, tiene alguna angustia. Ojalá el Señor viniera luego. No es la idea. El Señor Jesucristo dijo que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 1. Hebreos, el capítulo 1. El versículo 3. Teniendo presente todos los pasajes que hemos leído en cuanto a esta nube de gloria que estaba en la antigüedad en el tabernáculo y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, donde está el reino del Señor, donde está la iglesia del Señor, donde el Señor mismo ha venido a este mundo, en el Nuevo Pacto, la gloria y la nube están sobre una persona, sobre Él. Y Hebreos 1.3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está el pasaje donde vemos cómo el Señor, consumada la obra, Él dice, consumado es, ya no queda nada más por hacer. Él consumó la obra, todo lo que se dijo en la antigüedad, todos los ejemplos de los corderos sacrificados, del arca que salvó personas, del árbol de la vida que estaba en el huerto, todo eso eran ejemplos de lo que iba a venir, del verdadero. El tabernáculo mismo, donde se sacrificaba, donde el sacerdote hacía los sacrificios, era un ejemplo, una sombra de lo que había de venir, del verdadero. Y el Señor dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y el versículo 2 dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El otro día veíamos la grandeza del universo y la pequeñez del hombre, el universo tremendo, y eso fue hecho por una persona. Por la palabra de su poder fueron creados los cielos y la tierra. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Señor. Y acá vemos el Señor Jesucristo siendo el resplandor de Dios, la imagen misma de su sustancia. ¿Y por qué puede ser eso? Porque en Timoteo leemos que es un misterio, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Antes de irse el Señor dejó algunas instrucciones. En Lucas, por ejemplo, vamos al libro de Lucas 24. Cuando Pedro dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice sobre esta roca, sobre su persona, sobre la declaración que Él ha hecho va a edificar su iglesia. Y la iglesia, lo que Dios quiere, que el Señor está en medio nuestro, quiero llevar a este punto. Si en la antigüedad la presencia de Jehová estaba en el medio de su pueblo, en el tabernáculo de reunión, después vemos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, esa presencia, esa gloria de Jehová
estaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesucristo les dice, les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar el Consolador, que es una persona igual a mí. Entonces la presencia de Jehová la tenemos en el Espíritu Santo. Y cuando una persona se convierte al Señor, viene a morar, y lo repetimos varias veces, viene a morar en el creyente el Espíritu Santo. Si hacemos el orden cronológico, entonces, que en la antigüedad la presencia de Jehová estaba en el tabernáculo. Luego en el nuevo pacto, la presencia de Jehová, esta gloria de Jehová, estaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero Él se va. Y dice que iba a enviar un Consolador, y trae la esencia misma de Dios a cada uno de nosotros. Está en nosotros, dentro de nosotros, el Consolador, el Espíritu Santo. Ahí viene la pregunta que me hice yo. ¿Cuándo en mi persona se ha manifestado la gloria de Jehová? Que en la antigüedad se manifestaba en el tabernáculo. Luego Salomón sacrificó hasta un momento en que descendió fuego del cielo. Se manifestó la presencia de Jehová. El Señor dijo, yo me voy, les conviene que yo me vaya. Y viene el Consolador a nuestras vidas. ¿Cuándo se ha manifestado la gloria de Jehová en mi persona? Es una pregunta que la traspaso también a los hermanos, a las hermanas. ¿Cuándo uno podría decir, se manifestó la gloria del Señor en mi persona, en mi vida? Puede ser los cambios que el Señor ha provocado. Hacer un paralelo. Yo era, antes de conocer al Señor, era de esta forma. Conocí al Señor y tengo un testimonio de cómo conocí al Señor. Y luego el Señor me transformó. Hemos experimentado eso en nuestras vidas. O se ha notado poco el cambio. Entonces, ahí yo tuve una respuesta. La gloria de Jehová se manifiesta porque si uno tiene la gloria de Jehová, tiene el Espíritu Santo morando en uno, es imposible que los cambios no se produzcan. A lo mejor pueden demorar. A lo mejor hay un hermano que se convirtió y se alejó, como el hijo pródigo, pero el hijo pródigo vuelve. Los cambios tienen que producirse. Y ahí hay una gloria de Jehová que se manifiesta en vidas transformadas. A veces dicen, en ese lugar no se manifiesta el Espíritu Santo. Yo digo, ¿cómo que no? Vidas transformadas, personas que han dejado vicios, personas que han cambiado sus vidas. ¿Qué más manifestarse la presencia del Espíritu Santo? ¿O usted se refiere a manifestarse con salto y cosas que nadie entiende? Eso es la manifestación del Espíritu Santo, es una vida pecadora transformada en pecador, sí, pero que va hacia la perfección, a la santificación. Capítulo 24 de Lucas, dice en el versículo 50, y los sacó fuera. Los sacó fuera. Esa es la palabra iglesia, eclesia. Los llamados fuera, los tomados y sacados. Los sacados fuera. Los sacados fuera. ¿De dónde nos saca el Señor? Cada uno de nosotros sabe de dónde nos sacó el Señor. Cada uno, de forma particular. Sabe los vicios que el Señor nos dejó atrás. Sabe las costumbres que teníamos y el Señor las eliminó porque son malas, son pecados. Cada uno sabe. Cada uno puede apropiarse de esto. El Señor nos sacó fuera, el Señor me sacó fuera. Y las figuras del Antiguo Testamento nos sirven. El Israel sacado de Egipto. Israel sacado de Egipto. Pero ya cuando está en Canaán, cuando está en la tierra prometida, hay contaminaciones externas de los pueblos vecinos. Cuando un creyente se convierte al Señor, el Señor lo rescata, lo saca de Egipto. Pero en la tierra prometida, en la tierra de reposo, también hay luchas. También hay luchas. Y ahí hay que batallar, hay que luchar. Y el Señor dice, los sacó fuera, hasta Betania. ¿Se acuerdan qué era Betania? Betania era el lugar donde el Señor iba a buscar descanso, reposo. Betania era el lugar de Lázaro, era el lugar de Marta, era el lugar de María.
una familia que acogía al Señor. No eran iguales, no eran iguales. Lázaro, Marta y María no eran iguales, pero los tres como familia acogían al Señor a su manera. Lázaro estaba escuchando, la hermana servía, estaba preocupada del servicio. Fíjense que si faltara uno de ellos, algo estaría mal, algo faltaría, porque en el conjunto como cuerpo, y la iglesia, los llamados fuera, también como conjunto, como cuerpo, todos somos necesarios. Si faltara uno, algo estaría mal, porque faltaría algo en el cuerpo. Los llamados fuera. Y dice, y los sacó fuera, hasta Betania, hasta un lugar de descanso, hasta un lugar de reposo, hasta un lugar donde puede compartir el Señor en la intimidad de un hogar, con Marta, con Lázaro, con María, y alzando sus manos, los bendijo. Y quedémonos con esto, con que el Señor nos bendice. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestes, pero también nos bendice aquí en la tierra, cada día nos bendice. Y la palabra de hoy día, quedémonos con la nube de gloria que desde la antigüedad viene avanzando y en el día de hoy, a través del Espíritu Santo, podría estar en nosotros, puede estar en nosotros. Que el Señor nos bendiga.